Somos Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Te invitamos a nuestros días de servicio. Día lunes, 7 p.m. oración. Martes, miércoles y sábado, células de crecimiento. Viernes, 7 p.m. servicio regular. Y el día domingo de las 5 de la tarde en adelante, te invitamos a nuestro servicio evangelístico familiar. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, en la ciudad de Anaheim, California. Para más información, llámanos a través del 714-299-9346. Ministerio Ebenecer y Pastor José Torres, te esperamos con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Es un gran privilegio para mí el estar en esta noche, en este lugar, y poder dirigirme a ustedes que se conectan también semana tras semana, que han estado pendientes, hermanos, de la sintonía de estos programas, de estos estudios bíblicos que han estado dando los diferentes hermanos. Y en esta noche me toca a mí, hermanos, el poder traer un mensaje, una reflexión que nos ayude a nosotros, hermano, como cristianos, al poder seguir meditando en la palabra del Señor, más que todo en estos tiempos difíciles, que tiene que ser la palabra del Señor quien guíe nuestras vidas, tiene que ser la palabra del Señor quien tome, hermanos, básicamente el control de nuestro destino, ¿verdad? El control de las decisiones que nosotros tomamos, ya que hoy en día se están viviendo momentos difíciles, momentos de confusión para algunas personas, momentos de que quizás muchos han perdido a sus seres queridos por toda la situación que ha pasado, diferentes situaciones, y muchos se preguntan el por qué. Muchas veces pasan X situación, X cosa, hermanos, pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros iniciamos desde el punto de partida de que Dios ha creado todo lo que existe, el universo, la tierra, nosotros mismos, dice su palabra, que somos obra de sus manos, no nos creamos a nosotros mismos, sino que somos sus criaturas. Cuando nosotros empezamos desde ahí, tenemos que entender, hermanos, de que Dios está llevando a cabo su plan perfecto y que nada, hermano, de lo que pasa es producto de la casualidad. Todo lo que acontece en esta tierra, todo lo que pasa, hermanos, es de acuerdo al designio perfecto de la voluntad de Dios. Y es importante que nosotros, hermanos, estemos continuamente meditando en la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor quien puede, hermanos, guiarnos a nosotros a poder conducirnos en esta vida. Amén. En esta noche vamos a estar meditando, hermanos, en un pasaje de las Escrituras que en lo particular es un pasaje que a mí me llena mucho de bendición, a mí me llena mucho, hermano, de gozo al ver, hermanos, este pasaje, porque vamos a estar viendo dos puntos muy importantes en esta preciosa noche. Vamos a estar hablando con respecto a la naturaleza de Dios, hermanos, en un pasaje muy sencillo. Vamos a estar viendo Isaías capítulo 6. Yo les invito a ustedes de que si están en sus casas y tienen la oportunidad de tomar una Biblia, que la abra conmigo, hermanos, y que podamos, yo no sé, quizás también ustedes pueden tener, nomás están en su trabajo, no tienen una Biblia a sus lados. Vamos a tratar de poner los textos bíblicos también, pero yo les invito a que nos acompañen, amén, ahí a Isaías capítulo 6. Vamos a estar hablando acerca de la naturaleza de Dios, de ciertos atributos que Dios tiene. Y más que todo un atributo bien importante que lo encontramos aquí en Isaías capítulo 6. Pero vamos a hablar también un poco de la naturaleza del hombre y cómo se relaciona, hermano, cuando queremos poder poner nuestras vidas al servicio de Dios. ¿Qué debemos entender, hermanos, con respecto a la naturaleza de Dios y a la naturaleza del hombre? Y obviamente vamos a estar hablando como se debería de hablar en cada tema, en cada, hermano, predicación con respecto al evangelio, que todo esto está relacionado con el evangelio, hermano, con un Dios santo, con un hombre que es pecador, pero que obviamente por eso Cristo, hermanos, vino, se hizo carne, murió en una cruz para poder proveer un camino perfecto para la salvación. Así que yo le invito a que me acompañe ahí en Isaías capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1, hermanos, en adelante. Y le dice así la palabra del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije:
Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a hacer una oración en esta noche. Yo les invito a que ahí donde están, que cierren sus ojos, me acompañen en esta oración para que sea el Señor bendiciendo su palabra. Amén. Amantísimo Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos permite de poder compartir tu palabra. Te pedimos que sea de bendición, que hables a mi vida y habla a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra pueda cumplir su propósito, Señor, que es para poder exhortar, edificar, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, y que también pueda ser el medio que tú uses para llamar, Señor, a aquellas personas, Padre Santo, que tú vas a ir añadiendo a tu redil día tras día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos servir de bendición y que el pueblo, Padre Santo, pueda recibir tu palabra con gozo, con alegría, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Es bien interesante, hermanos, porque en el capítulo 6 aquí estamos hablando y estamos viendo cómo Isaías nos dice que en el año que murió el rey Usías, uno de los reyes del pueblo de Israel, hermano, él tuvo una visión. Y Isaías básicamente lo que ve, hermanos, es una visión celestial en donde él contempla todos estos, hermanos, estos personajes que Isaías nos describe aquí en el pasaje. Nos describe acerca de serafines, nos describe acerca de que vio al Señor. Y esa palabra, cuando se usa aquí, hermanos, en el hebreo, bueno, en la traducción de la Reina Valera, cuando dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, esa palabra, hermanos, significa que lo que él estaba viendo era la palabra Yahweh, hermanos, en hebreo, o como los judíos conocen, hermanos, las 4 letras, ¿verdad? El tetragramatón, hermanos. Podemos ver de que cuando aquí Isaías describe que vio al Señor, nos está diciendo que al que estaba viendo él era a Dios, a Jehová, a Yahweh, el Señor de los ejércitos. Y es bien importante porque a través de este pasaje, hermanos, vamos a empezar a ver ciertas cosas como de cómo se estremecía el lugar en donde Isaías estaba teniendo esta visión, cómo se estremecían los quiciales, cosas inanimadas al ver esta visión celestial. Y yo quisiera, hermanos, que empezáramos a meditar un poco con respecto a qué concepto tenemos nosotros de Dios, porque hoy en día las personas, muchos se dicen ser básicamente teístas, que significa que creen en Dios, pero muchas veces no tenemos un concepto correcto de acuerdo al Dios que la Biblia describe. Por ejemplo, hoy en día es muy común, hermanos, que en nuestros tiempos se hable con respecto a un Dios de amor, un Dios de que es un Dios que es misericordioso, y aunque es cierto, hermanos, que uno de los atributos que nuestro Dios tiene es que es amor y misericordia, muchos dejan a un lado los otros atributos y no podemos dividir a Dios en muchas partes. Así como Dios es amor, así como Dios es misericordia, Dios es fuego consumidor, Él es justo, Él es santo, como vamos a estar viendo en esta noche, y vamos a poder meditar, hermanos, también de que a través de las Escrituras no hay ningún otro atributo de Dios, hermanos, que podamos encontrar que es elevado a la tercera potencia. O sea, que se usa en el sentido de que cuando Isaías vio a estos seres que son obra misma, son creación de la mano de Dios, hermano, cuando Isaías ve a estos seres que dice que con 2 alas cubrían sus ojos, que representa la santidad, hermanos. Recordemos que el pueblo de Israel tenía muy presente que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo, hermano. No había hombre que pudiera ver a Dios y seguir viviendo. Cuando dice que cubrían con sus alas también sus pies, a mí se me viene, hermanos, la imagen de cuando Moisés subió en el monte Sinaí, hermano, cuando fue a ver de que la zarza estaba rodeada de llama, de fuego, y no se consumía, no se desvanecía. Cuando Moisés subió, le dijo Jehová, le dijo Yahweh, le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el cual tú te encuentras es santo.
Y podemos ver aquí en este pasaje de Isaías capítulo 6 cómo estos serafines que son creación de Dios y que Dios cuando crea algo, hermano, lo hace perfecto. Y quizás, hermanos, usted podrá decir muchas veces, ¿por qué Dios tuvo que hacernos con 2 ojos, con 2 manos o con tantos dedos? ¿O por qué Dios me hizo esto aquí o allá? Déjame decirte, hermano, que cada uno de nuestros miembros, de nuestro sistema que el Señor ha creado es con un propósito. Dios siempre hace todo perfecto. Desde un principio, hermanos, cuando nos vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, cuando nos describe cómo la creación del mundo, del universo, de todas las cosas que existen, cuando Dios creó todo eso en 6 días, hermano, dice la Biblia de que Dios miró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Ahora bien, cuando hablamos con respecto a los serafines, y tenemos que entender también que no hay mucha información a través de la escritura con respecto a estos seres angelicales, pero podemos ver aquí en el pasaje que estamos meditando en esta noche, que eran unas criaturas que estaban, hermanos, trabajando o ministrando en la presencia inmediata de Dios. Estos seres tenían que estar continuamente, hermanos, en la presencia misma de Dios, y como Dios no crea nada en vano, les había capacitado 6 alas, hermano, 3 pares de alas para que con 2 de sus alas ellos cubrieran su rostro. Ya hablamos que eso representa la santidad, hermanos. Incluso estos seres que estaban ministrando en la presencia inmediata de Dios tenían que cubrir su rostro porque era tanta la gloria que destila del trono, hermano. 2 alas para que ellos cubrieran sus pies también, en representación que el lugar en donde ellos estaban es santo, lo mismo que se le dijo a Moisés. Y cuando las otras 2 alas volaban. Entonces, a mí me llama mucho la atención, hermanos, y hay muchos teólogos y muchos estudiosos de las escrituras que se han hecho la pregunta si lo que en realidad Isaías vio fue una visión, como lo que vio Daniel, como las visiones que tuvo Juan, como la visión que tuvo quizás otros profetas, hermano, o si en realidad lo que Isaías vio fue por un momento el cielo abrirse y Dios le permitió ver en realidad el aspecto, la esfera espiritual, hermano, más allá de lo que el ojo humano puede ver y entender. Entonces, hermano, podemos ver de que después que analizamos cómo estos serafines, hermano, que estaban en la presencia inmediata de Dios, viendo la gloria misma de Dios, tenían que cubrirse. A mí me llama mucho la atención que no solo eso, hermano, estaba pasando alrededor de lo que Isaías estaba viendo, sino que en el versículo 4 nos dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. O sea, no solo tenemos a los serafines reconociendo la santidad de aquel que está sentado en el trono, sino que objetos inanimados tiemblan delante de la presencia de Dios. Ahora, en el versículo 5, Isaías, hermano, reconoce y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Isaías nos describe lo que él estaba pasando en ese momento, y ya vimos, hermanos, que los serafines no podían ver, hermanos, la gloria de Dios porque cubrían su rostro con sus alas. Pero aquí tenemos a Isaías, hermano, viendo todo el escenario, viendo la gloria directa de Dios, viendo no solo lo celestial, lo precioso que hubiera sido ver a esos serafines, sino también viendo al que está sentado en el trono lleno de gloria, recibiendo una alabanza celestial, declarándosele santo, 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 hermano, porque los serafines aquí no están, hermano, exaltando el atributo de Dios como el amor. Ellos no están diciendo que Dios es amor, 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 para crear un énfasis en este atributo de Dios. No están diciendo que Dios es ira, 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 pero lo que los ángeles dicen es que Dios es santo, santo y santo. Y por ende, hermanos, cuando hablamos con referente a la naturaleza de Dios, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios santo. Cuando yo iniciaba, hermanos, esta transmisión, empecé hablando de que estamos viviendo tiempos difíciles. Inicié hablando de que todo lo que pasa por medio de la voluntad perfecta de Dios. Y muchas personas podrían decir: entonces usted me está diciendo de que todo esto del virus, todo esto de que un familiar mío murió, todo esto de que yo perdí mi trabajo, perdí mi empresa, ¿es a causa de la voluntad de Dios? Mi respuesta sería sí.
Porque es Dios, hermano, quien está en control de sus criaturas. Es Dios mismo quien está en control del tiempo, del pasado, del presente, del futuro. Y muchas veces nosotros como seres humanos, como personas, hermano, nos asustamos al pensar que es Dios quien está detrás de cada detalle, que es Dios quien controla, hermano, todo minuciosamente, porque nosotros juzgamos conforme a nuestro propio juicio. Por allá dicen que el león juzga por su condición, ¿verdad? Y nosotros pensamos que si Dios es ese tipo de persona como nosotros, que si nosotros pudiéramos tener el control de todo y hacer lo que nosotros quisiéramos, quizás tomáramos malas decisiones, ¿verdad? Quizás hiciéramos cosas que no fueran muy justas, hermano. Pero si nosotros entendiéramos que uno de los atributos que Dios tiene dentro de los atributos, hermano, dentro de la variedad de atributos que la Biblia nos revela que Dios tiene, si nosotros entendiéramos que Dios es un Dios santo, hermano, nosotros comprendiéramos de que toda la voluntad que el Señor hace, todas las decisiones que Dios toma, cosas que se salen fuera de nuestro control, son de acuerdo a la voluntad buena, justa y santa de Dios, hermano. Por eso nosotros podemos descansar en la voluntad de Dios, porque sabemos que todo lo que Él hace es bueno, justo y santo, hermanos. Isaías comprendió esto. Isaías nos describe que los serafines no estaban viendo al Señor directamente, pero vemos a Isaías quien está viendo la gloria de Dios directamente, y él siendo un profeta de Dios, siendo él, hermanos, una persona que iba a ser encargado, que iba a venir, hermanos, al ministerio, que Dios lo iba a usar poderosamente. Isaías, como un judío que era, él reconocía, hermano, de que sus ojos iban a causarle problemas, porque si él estaba viendo a Dios en este pasaje que tenemos, dice: ay de mí, porque yo voy a morir. Muchos de nosotros pudiéramos pensar que Isaías era un hombre justo, era un profeta de Dios, quizás uno de los hombres más justos dentro del pueblo de Israel. Pero muchas veces hoy en día, hermano, nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es la justicia o la santidad. Hay un movimiento, hermano, bien tristemente que se ha levantado y que ya tiene muchos años dentro de la iglesia evangélica, de personas que se creen santas y llegan al grado de creerse más santas que otras personas. Muchas veces se llega a un extremismo, hermano, se llega a un nivel extremo en donde las personas se creen tan santas en su propia perspectiva que empiezan a ver de menos a otras personas. Y la única pregunta que yo les haría es: ¿tú te crees santo? ¿Te crees que estás en un nivel de santidad? ¿A comparación de qué? Porque si tú me dices a comparación de usted, hermano, quizás sí tú seas más santo. A comparación del hermano fulano de tal, quizás sí seas más santo. Pero cuando nosotros vemos nuestra aparente santidad y nuestra aparente justicia delante de aquel que es 3 veces santo, hermano, eso queda reducido a la nada. Por eso incluso, hermanos, en otro pasaje de las Escrituras nos dice que incluso aquellas obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer, al llegarlas a pasar por el colador que Dios lo pasa, hermano, esas obras de justicia vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque cuando nosotros nos comparamos delante de Dios y reconocemos que Dios es santo, justo, bueno, hermanos, podemos ver que nuestra justicia y nuestras buenas obras se reducen a la nada. Isaías entendió esto. Isaías, hermano, lo primero que él clama, y como cada uno de nosotros, hermano, y muchas veces estando aún dentro de la iglesia, muchas veces aún teniendo un privilegio, hermano, independientemente del privilegio que tengamos dentro de la iglesia, nosotros todavía tenemos una lucha contra el pecado, porque hay un pecado, hermanos, el pecado todavía, hay un remanente dentro de nuestro cuerpo, hermano, a pesar de que Cristo ya puso la victoria perfecta sobre el pecado, venció a todo principado y a toda potestad, y que hemos sido liberados, hermano, de la esclavitud del pecado. Aún hay un remanente dentro del cuerpo que Pablo explica, que dice, hermano, que él se opone al espíritu. La carne, dice Pablo, se opone al espíritu. Por eso es bien interesante, hermanos, que nosotros entendamos que mientras estemos en este cuerpo no vamos a llegar a dar, hermanos, a dar la estatura del varón perfecto. Todo eso va a pasar hasta que Cristo regrese o hasta que nosotros muramos y seamos despojados de este cuerpo, hermano. Por eso es que cuando el cristiano muere, dice la palabra, ausentes del cuerpo, presentes delante del Señor, porque lo único que nos impide estar ahorita en la presencia inmediata de Dios mismo es el pecado que todavía mora dentro de nosotros. Y es algo que el cristiano, hermano, no importa cuántos años tú tengas dentro del cristianismo, puedes tener 1 año o 20 o 50 años, todavía tenemos una lucha con el pecado. Y todos y cada uno de nosotros sabemos cuáles son aquellas áreas, hermano, en la cual todavía tenemos problemas. Quizás muchos todavía
todavía tienen problemas para agarrar lo ajeno. Quizás muchos todavía tienen problemas, hermanos, con pensamientos pecaminosos, porque son rápidos para hablar, porque pueden hacer una y mil cosas que Dios todavía está trabajando con ellos. Y cuando Isaías, hermanos, se da cuenta de la visión que él está presenciando, de la santidad que él tiene de frente, que es la misma del Dios Todopoderoso, él, hermanos, exclama uno de los pecados que él estaba quizás experimentando, y dice en el versículo 5, mire, si usted puede acompañarme ahí en el versículo 5, dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, escucha, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías reconoce que él es un hombre de labios inmundos. Hermanos, podemos ver de que aquí es algo bien interesante, porque lo que decía yo, que cuando nosotros nos comparamos a la santidad de Dios, vamos a hallar nuestros defectos. Es fácil compararnos, hermano, y decir: yo soy mejor que la hermana, yo soy mejor que el hermano, pero nuestro estándar tiene que ser Cristo, hermano. Nuestro blanco perfecto tiene que ser Cristo. Y por eso yo admiro tanto a hombres como Pablo, hermanos, en el Nuevo Testamento, porque nuestra mirada tiene que estar en Cristo. Y Pablo llegó a decir: imitadme a mí, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Es algo bien, hermanos, es algo bien, podríamos decir. Es un reto llegar a decir eso, porque ¿cuántos de nosotros pudiéramos decirle a una congregación o a una simple persona: oye, imítame a mí, haz lo que yo hago, porque yo imito a Cristo? Porque nuestro estándar, nuestro nivel, hermanos, la meta a la cual nosotros tenemos que llegar es ser semejantes al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Señor. Isaías reconoció sus pecados. Isaías reconoció que no solo él era una persona que tenía labios inmundos, sino que habitaba también en medio de personas con labios inmundos. ¿Qué significa esto, hermano? Muchas veces nosotros pensamos que cuando no hacemos pecados, de que son pecados comisionados, que nosotros los planificamos, que eso es peor que hacer pecados de omisión. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hacemos cosas y son pecado, y muchas veces dejamos de hacer cosas y también son pecados. O sea, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? También le es contado como pecado. Aquí Isaías estaba reconociendo no solo su propio pecado, sino que él había estado en medio de gente pecadora también. Y cuando nos comparamos a todo eso, cuando vemos nuestro estilo de vida y lo ponemos al estándar de la santidad de Dios, cualquiera de nosotros clamaría: ay de mí, porque soy muerto, porque soy un hombre pecador. Ahora podemos ver, hermanos, también de que en el versículo 6, cómo reacciona, hermano, Dios delante a este suceso. Ya hablamos acerca de la naturaleza de Dios, y yo voy rápido, hermano, pero yo quisiera que entendiéramos esto. Dios es un Dios santo. Hay atributos, hermanos, que no vamos a entender de Dios. Quizás el atributo que como que Dios es eterno, como que Dios es inmutable, los atributos no comunicables de parte de Dios, como su eternidad, su inmutabilidad, hermanos, su impasibilidad, no lo vamos a poder entender porque nosotros no los podemos experimentar. Yo no entiendo, y hoy en día hay muchas personas que se preguntan: pero ¿quién creó a Dios? ¿Cómo es que Dios existe? ¿Cuándo empezó Dios a existir? No, Dios ha sido eterno. Dios nunca ha tenido un punto de inicio. Dicen, pero ¿en qué punto del tiempo Dios nació? No, es que el mismo tiempo es parte de la creación de Dios. Dios creó el tiempo, Dios creó la fábrica del tiempo, todo lo que en él existe, pero Dios habita afuera del tiempo. Entonces, hermanos, van a haber ciertos atributos de Dios de que no vamos a poder entender más allá de lo que la Biblia nos revela. Pero hay atributos comunicables de parte de Dios, como su amor, que nosotros podemos experimentarlo. La misericordia, podemos experimentar también la misericordia, porque nosotros podemos dar amor y nosotros podemos ser misericordiosos también. Pero ¿qué dice Dios, hermanos, aquí al ver a Isaías, hermano? Y Dios no tomó una posición como que: Isaías, si yo quisiera pudiera fulminarte ahorita porque estás delante de la santidad mía. No, hermanos, Dios no toma una posición de esa forma, aunque él pudiera, porque la naturaleza del hombre, Dios es santo en su naturaleza y la naturaleza del hombre es pecador. Pero Dios, hermano, siendo misericordioso, siendo amor, hermanos, ha proveído un camino perfecto para la salvación, que es en Cristo Jesús. Y aquí en el pasaje me llama la atención que la solución para el problema de Isaías sale directamente del mismo trono de Dios.
O sea, no viene de algo afuera, de algo exterior a Dios mismo. O sea, el hombre tiene un problema delante de Dios porque Dios es santo y el hombre es pecador. Y siendo el hombre un pecador, tiene graves problemas con Dios, hermano. Y esto es una verdad universal, o sea, todos somos pecadores, todas las personas somos pecadores. Por eso a mí me sorprende muchas veces toparme o encontrarme, conocer personas que no se ven a sí mismos como pecadores, que a sí mismos se ven como personas buenas, como personas santas, y que por ende ellos piensan que Dios tiene que dejarlos entrar en el cielo, como comúnmente hablamos, porque ellos son buenas personas. Pero no, amigo oyente que me escuchas, hermano, que quizás tú también llevas tiempo en el evangelio. Algo muy importante para cuando nosotros creímos en el evangelio, algo que vamos a ver, hermanos, a través de la escritura de principio a fin, es que el hombre necesita reconocer su pecado. Es que el hombre necesita reconocer que es un necesitado de parte de Dios. Podemos ver que el problema de Isaías era grande porque estaba expuesto delante de la santidad de Dios, delante de su gloria, hermanos, pero Dios mismo provee la salida al problema de Isaías. Versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, hermanos, Dios no dejó pasar el pecado de Isaías, pero tampoco Dios se puso por encima, hermanos, sin aplicar misericordia sobre Isaías. Podemos ver que Dios proveyó, hermanos, una salida al pecado de Isaías que vino directamente del trono de Dios. Y es bien interesante. Siempre me recuerda este pasaje una hermana bien querida, que ella siempre me decía cuando yo iba a predicar o algo: hijo, yo le pido al Señor que pase carbón encendido sobre tus labios, ¿verdad? Y yo como conocía el pasaje, yo decía dentro de mí, yo le decía gracias a la hermana, pero decía dentro de mí: ¿será que la hermana me ha escuchado decir alguna mala palabra? Que me está comparando a Isaías, que necesito tener un carbón encendido en mis labios, ¿verdad? Que quite mi pecado. Porque en el contexto, hermanos, es exactamente lo que eso significa. La razón por la cual este ángel tocó los labios de Isaías es porque él había declarado el pecado, hermanos, que era su inmundicia de labios y que él había habitado en medio de gente con labios inmundos. Entonces Dios mismo provee, hermano, una salida para el pecado. Exactamente lo que Dios hizo con Jesucristo, hermano. Muchas veces el problema que nosotros tenemos, incluso ya dentro del cristianismo, hermano, o incluso muchas veces predicadores, pastores, evangelistas, que se olvidan de un lado importante del evangelio, porque el mensaje del evangelio, sí es cierto, significa buenas nuevas de salvación. La palabra evangelio, hermano, significa unas buenas noticias, pero dentro de esas buenas noticias tenemos que dar primeramente la mala noticia, que es que somos pecadores. ¿Y qué tan en serio se toma el pecado Dios, hermano? ¿Qué tan serio es el pecado para Dios? Veamos a Jesucristo. Es tan serio el pecado para Dios que le tomó a la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. Se le tomó a la segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo mismo, tomar forma de hombre, encarnarse, nacer de la Virgen María para vivir una vida perfecta, cumplir el estándar de la ley moral de Dios y terminar siendo crucificado para cargar con toda la ira de parte de Dios. Porque si Dios quería salvar a alguien, si Dios quería darle la salvación eterna y dejar entrar a alguien en su gloria, que pudiera ver, hermano, la gloria así como Isaías lo está viendo, Dios tenía que proveer una salida para limpiar los pecados de aquellos que íbamos a poder estar delante de su trono, que vamos a estar delante de su gloria. Y la salida que Dios proveyó, hermanos, está en su Hijo amado Jesucristo. Por eso es que Dios proveyó, hermanos, un camino perfecto en Cristo Jesús, porque para Dios el pecado, hermanos, es un problema muy grave. Muchas veces pensamos que el problema más grande que el hombre tiene es que tiene muy poca autoestima. Pensamos que el problema más grande que esta nación tiene es que necesitamos más trabajo, necesitamos mejores gobernantes, necesitamos una vacuna para la peste o la enfermedad. No, hermanos, el problema más grande con el cual la humanidad se enfrenta es el problema del pecado, porque del pecado, hermano, no vamos a recibir nada bueno. Es al contrario, el pecado nos quita lo único que tiene sentido, lo único que tiene valor, y es Jesucristo, es a Dios,
Dios, es estar en comunión con Dios. Por eso es que Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que pagar para poder ser Él el medio que Dios mismo proveyó para darle una salida al hombre con respecto al problema del pecado. Y esto es precioso porque podemos ver que fue lo que Dios hizo aquí en el capítulo 6 de Isaías. En el versículo 7 dice: esto ha tocado tu boca, dice, esto tocó tus labios, y por ende ha sido quitada tu culpa y el Señor ha limpiado tus pecados. Y es bien interesante porque ya vimos, número uno, en este pasaje, un pasaje tan simple, ya vimos, número uno, la naturaleza de Dios. Dios es santo. Sí, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios es justo y Dios es santo. La Biblia dice que Él no pasará por inocente al culpable. Y es algo que tenemos que meditar nosotros, hermanos, porque muchas veces en nuestro caminar, tanto en esta vida como en la vida cristiana, cometemos muchos errores. Muchas veces pensamos que nos salimos me salí con la mía, ¿verdad? Pero Dios nos dice que Él no pasará por inocente al culpable. Podemos ver que la naturaleza de Dios es ser un Dios santo. Y podemos ver también que la naturaleza del hombre, incluso Isaías, un profeta, que cualquiera pudiera decir es el hombre más santo de la nación de Israel en ese momento, es un hombre pecador por naturaleza. Desde que Adán falló, entró el pecado en la humanidad, y por medio del pecado de un hombre entró el pecado a todos los hombres, y por ende todos los hombres se convirtieron en pecadores, y por el pecado entró la muerte. Romanos capítulo 5, como lo explica Pablo. Ahora bien, hablamos también con respecto de que solo Dios mismo puede proveer una salida al problema del hombre, que es el pecado. Y es exactamente lo que Dios hizo en el Evangelio. Es exactamente lo que Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Fue Dios quien proveyó una salida para sus criaturas rebeldes, para sus criaturas que le desobedecieron sus mandatos y sus estatutos. Fue Dios mismo quien proveyó una salida perfecta para poder reconciliar consigo al hombre. O sea, hermanos, Dios no es solo la parte ofendida, porque cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, ofendieron a un Dios eterno, a un Dios santo, que, hermano, todo lo que a Dios le había tomado 6 días enteros para crear, hermano, para formar todo lo que existe. A Adán y Eva le tomó un momento para poder echar a perder todo eso, y que el pecado tomara control, hermano, sobre la tierra, sobre los animales, sobre la misma naturaleza del hombre. Sí, hermanos, incluso siendo Dios el que había sido afectado, incluso siendo Dios aquel que había sido, hermanos, ofendido, es Dios mismo quien provee una salida, una solución para que aquella persona que ofendió a Dios pueda reconciliarse consigo mismo. Esto es lo que Dios hace, hermanos, a través del Evangelio. Esto es lo que podemos ver, hermanos, el amor y la misericordia de Dios mostrándolo hacia nuestras vidas. Porque si a Dios le hubiera placido, aquí como con Isaías estaba viendo la gloria de Dios. Isaías estaba viendo la santidad de Dios. Y Isaías mismo reconoce que era un pecador. Ni Dios tuvo que dar un veredicto de decir Isaías era un pecador. Dios no tuvo que sacarle los trapitos al sol, como decimos nosotros, ¿verdad? Sino que Isaías mismo reconoce que él es un pecador. Dios fácilmente hubiera podido fulminar a Isaías en ese momento. Hubiera podido matar a Isaías en ese momento, porque él mismo reconoció: mis ojos han visto al Rey, yo me voy a morir porque nadie puede ver a Dios y nadie puede vivir después de eso, porque yo soy un hombre pecador. Después de que Adán y Eva fallaron, o después de que cada uno de nosotros pecamos, a Dios, si a Él le placiera, Él pudiera destruirnos y condenarnos eternamente, porque Él es un Dios santo y justo, y Él no sería injusto en hacer eso. Pero a Dios le plació ser bueno, ser misericordioso, hermanos, con nosotros, y que Él pudiera desplegar todos sus atributos, que pudiéramos ver su gracia y su misericordia a través del Evangelio, hermano. Y Él proveyó un camino perfecto que promueve, hermanos, o provee la solución al problema del hombre. Ahora, después de que hemos examinado la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, y que Dios mismo provee la salida para el problema del hombre, veamos cómo el hombre tiene que reaccionar después de haber sido afectado por la santidad de Dios, después de haber sido afectado por el reconocimiento de sus pecados, y después de haber recibido perdón por esos pecados. Y eso es glorioso, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? O sea, a mí me llama la atención la forma como es planteado, hermanos, esto aquí en el versículo 8, porque quizás las que son madres o padres de familia pudieran entenderme cuando quizás alguien le dicen a sus hijos, ¿verdad? Ven que está la basura llena ahí en la cocina, ven que está la basura repleta y dicen, ¿será que habrá alguien que pueda ir a tirar la basura, verdad? Y tus hijos están en el sofá quizás viendo televisión o haciendo algo diferente. O sea, tú no les dices directamente, ¿verdad?, que quieres que vayan a tirar la basura. Tú dices, ¿será que habrá alguien? ¿A quién podré enviar a que vaya a tirar la basura? Y me suena de esa forma cuando se escucha, hermano, desde el trono de Dios en el versículo 8, que dice que Isaías escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahí viene la respuesta de Isaías en el versículo 8. Entonces respondí yo, después de reconocer sus pecados, su culpa, pero ha reconocido también que ha sido limpio y ha sido perdonado. Dice, después respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, cada vez que el Señor hace algo en nuestras vidas, cada vez que el Señor nos muestra nuestro pecado y nos perdona de nuestros pecados y hace una obra poderosa en nosotros, no es para que nosotros nos quedemos de brazos cruzados, es para que nosotros sirvamos al Señor. Es para que nosotros recapacitemos y estemos agradecidos con el Dios tan grande y misericordioso que tenemos, con el Dios tan santo que tenemos, que a pesar de su santidad nos permite ser partícipes de su obra redentora, hermanos. Nos permite ser instrumentos y ser vasos para poder llevar a cabo su plan perfecto, hermano, que desde antes de los siglos, desde antes de la eternidad, hermanos, desde antes que el tiempo empezara, Él ya tenía su plan perfecto, hermano, y nosotros somos partícipes de eso. Desde un principio, hermano, vemos cuando Moisés es usado por el Señor y va delante de Faraón, que Dios le dice, tú vas a sacar al pueblo de Israel, yo lo voy a sacar. Va Moisés, hermanos, delante de Faraón y está ahí, hermanos, hablando con Faraón que deje ir al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que tenía que dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué, hermanos? No para que el pueblo de Israel hiciera lo que ellos quisieran, sino que para que ellos adoraran y le sirvieran al Señor. Siempre que el Señor va a hacer algo, siempre que Dios va a manifestarse a nuestras vidas, siempre que el Señor aplica su gracia, su misericordia, nos transforma, nos muestra su amor, nos llama con un llamamiento eficaz, va a ser, hermano, para que también nosotros pongamos en acción la obra y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo quiero concluir con esto, hermano. Quizás tú que me escuchas allá en tu hogar, en tu casa, donde quiera que nos estés escuchando, llevas siendo cristiano por mucho tiempo y tú te sientes contento y te sientes gozoso que puedes ver cómo Dios te alcanzó, cómo Dios te transformó, cómo Dios ha cambiado tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tu situación, cualquier problema que tú tenías. Quizás tú estás contento por eso, porque has experimentado la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros todavía estamos renuentes y no queremos poner nuestras vidas a trabajar para el Señor? Hermanos, en la viña del Señor hay mucho trabajo. En la viña del Señor necesitan obreros que vayan a predicar el mensaje del evangelio, que puedan servir de bendición, hermanos. Y así como Pablo explica que dentro de la iglesia somos como un cuerpo con diferentes miembros, que cada miembro es útil dentro del cuerpo, dentro de la iglesia del Señor. Quizás tú no vas a poder predicar, quizás tú no vas a poder cantar, tocar un instrumento, ser diácono o desempeñar cualquier otra labor, pero Dios te ha dado algún talento para que tú desempeñes, para que tú lo pongas a trabajar. Y es necesario, hermanos, que nosotros, así como Isaías dice, ¿a quién enviaré? Y él dice, respondí, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que dentro de nuestros corazones esté aquella disposición y aquel agradecimiento, que entendamos que porque hemos sido rescatados de la muerte y del pecado, podamos poner nuestras vidas al servicio del Señor. Amén. Con esto hemos concluido, hermanos. Yo quiero hacer una oración en esta noche y quiero invitarte que ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo y que le pidamos al Señor que pueda ayudarnos a poder, hermanos, ser agradecidos con la salvación que Él nos ha dado y poder trabajar en su reino. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has permitido compartir tu mensaje. Gracias porque sé, Señor, que tú nos has hablado a mi vida primeramente, Señor, y esperamos que esta palabra sea de bendición para los demás hermanos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser más agradecidos con el regalo tan precioso que nos has dado,
dado, que es a tu Hijo amado Jesucristo. Nos has dado la salvación que es en Cristo. Nos has permitido ser reconciliados contigo por medio de Cristo. Nos has sentado en tronos celestiales por medio de Cristo, Señor, y nos has dado un nombre nuevo, y por medio de la fe, porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, tu palabra nos enseña que somos hijos tuyos, Padre bendito. Ahora te pedimos que nos ayudes a doblegar nuestra voluntad, a poner, Señor, nuestra fuerza delante de ti, y que podamos decir así como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que podamos poner nuestras vidas al servicio de tu obra, y que podamos servir de bendición para tu cuerpo, Señor, para el cuerpo de Cristo, para aquellas personas que son parte de tu pueblo, Señor, que podamos servir de bendición para ellos y también para aquellas personas que todavía no te conocen, que podamos llevarles ese mensaje del evangelio. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues les agradezco mucho por su sintonía. Les invitamos a que sigan pendientes, hermanos, de esta página, de este canal, hermanos. Vamos a seguir tratando de seguir siendo de bendición para sus vidas. Y también recordarles, hermanos, que si usted no tiene un lugar donde congregarse, visítenos, hermanos. Si usted todavía no está asistiendo a algún lugar, aún en medio de estos tiempos difíciles, hermanos, es donde más cerca tenemos que estar de Dios, y sabemos de que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros también. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, y Él, hermanos, sabemos que nos muestra su amor cada día. Aprovechemos, hermanos, el regalo de la vida. Aprovechemos que Dios nos permite tener a nuestros seres queridos, que Dios nos permite trabajar. Disfrutemos de esta vida, y déjame decirte que no hay nada más precioso que disfrutarla haciendo la voluntad de Dios. Así que con esto me despido, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Déjanos tu comentario, suscríbete a la página, danos un like, hermanos, ahí, y estamos siempre, hermanos, a la disposición de ustedes. Que el Señor les bendiga y buenas noches a todos.